Entonces, buenas noches, bienvenidas a Emprendiendo de la mano de Jesús. Hoy es nuestra sesión número 3 de esta segunda temporada del año y qué privilegio poder estar juntas una semana más compartiendo la palabra, creciendo en la palabra de Dios y para que ven, o sea, para poder crecer también en nuestra vida y en nuestro negocio, ¿no? Y justamente el tema de hoy tiene que ver con la palabra de Dios. Y antes de comenzar, bueno, quiero darles la bienvenida a todas las que están conectadas, a las que se van a conectar para la grabación. Vamos a comenzar orando porque realmente Dios hoy tiene un tema muy especial, pero antes de orar, déjenme un momentito, por favor, que voy a conectar la laptop porque si no se me va a acabar la batería. Listo. Entonces, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él quien nos hable. Alguien que se haya conectado por primera vez en el grupo de Emprendiendo de la mano de Jesús, que sea su primera vez. Si hay alguien que esté aquí por primera vez en su vida, sería lindo poder conocerte, lo puedes poner en el chat para luego orar por ti, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de reunirnos para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir creciendo en tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, trayendo revelación, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, que nos lleves y nos guíes hacia el lugar que tú tienes para nosotras, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por la vida de cada una de las chicas que está conectada el día de hoy en vivo, las que van a ver esta grabación, Señor, y a las que a futuro, Señor, tú pongas frente a ellas este video. Señor, bendice sus vidas, sus negocios, y sé tú, Jesús, estando en medio de nosotras, que podamos entender lo que tú nos quieres hablar, que podamos entender lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Te pido antes que quites toda distracción, que quites toda preocupación y que durante este tiempo de la sesión el enfoque esté solamente en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, alguien que quiera compartir qué ha hecho Dios esta semana, alguna sorpresa que Dios les haya dado. Dios es un Dios de detalles que nos sorprende siempre. Si tal vez quieres compartir tal vez una oración contestada, algo que quieras decir, sería lindo porque recuerda que siempre cuando compartimos lo que Dios hace en nuestra vida, trae esperanza a quienes escuchamos ese testimonio. Cuando nosotras testificamos, damos gloria a Dios y damos esperanza a las personas que están en espera. Así que si tienes algo que compartir, no te lo guardes, no sientas vergüenza, lo puedes compartir verbalmente o lo puedes escribir en el chat como tú te sientas cómodo, ¿sí? Lo puedes hacer ahorita o si no, al final, cuando ya estemos en confianza, también lo puedes compartir. Entonces, bueno, vamos a comenzar este tema. Realmente, antes de comenzar, quiero preguntarles para que sean honestos. ¿Todas aquí cuentan con una Biblia física? Pónganlo en el chat. ¿Todas tienen una Biblia física? Sí, genial. Pueden poner sí, no, no hay problema. No hay respuesta correcta. Solamente quiero saber quiénes tienen y quiénes. Les pregunto porque, por ejemplo, esta Biblia hoy ya recordaba, mi hermana me la regaló en marzo, me la envió en marzo del 2020. Antes de que empezara pandemia exactamente, y esta fue mi compañía de pandemia. Después me compré otra Biblia que la dejé en la casa de mi mamá, pero esta es la que Dios ha usado para entrenarme. Ahora vamos a hablar de eso también. Antes tenía una Biblia
creo que era de la Iglesia Católica, algo así que empezaba a leer, pero luego empecé a leer la Biblia virtual. Entonces no tenía una Biblia física. Por eso quiero saber, ajá, a ver, todas las que me han respondido, sí, 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 ay, genial. ¿Qué traducción tienen? Esta es Reina Valera. Yo me compré una de tele, algo así, TLA creo, y me quiero comprar una NTV, porque yo en el celular uso la versión de NTV y cuando no entiendo un poquito la traducción de Reina Valera, leo en la traducción NTV, Reina Valera, Risi tiene Reina. ¿Y comparas versiones? ¿Utilizas Risi alguna otra versión? Como por ejemplo yo que uso también en el celular NTV, pero quiero comprarme una Biblia física en versión NTV, en traducción NTV. Ajá, por online buscas otras traducciones, genial. Sí, ajá, yo me compré TLA, no sabía, yo pensé que era NTV y realmente no la entiendo mucho, así que quiero una Biblia física NTV. Bueno, ahí pueden seguir compartiendo, entonces qué bueno, todas tienen una Biblia física, ¿sí? Porque en verdad ahora ya no hay excusa para no tener la palabra de Dios a la mano. Y eso es bueno, la tecnología ha venido a facilitarnos la vida y, y eso es bueno, ¿sí? Es bueno que podamos tener a la mano la palabra de Dios, pero realmente no hay nada reemplaza la Biblia física, ¿no? Donde tú puedes subrayar, tú puedes poner post-it, puedes hacerte, depende de tu Biblia, tal vez es una Biblia de devocional, puedes hacer dibujos, puedes escribir al costado un devocional. Entonces, realmente el estudio de la palabra se vuelve mucho más bonita, mucho más agradable, mucho más entretenido, por así decirlo. Pero hoy vamos a hablar de este tema que es crucial. La semana pasada hablábamos de cómo poner a Dios como dueño de nuestro negocio. Establecimos esos principios de cómo, por qué Dios es el dueño de tu negocio y por qué y cómo ponerlo como dueño y cabeza de tu negocio. Y hoy esta clase yo realmente en algún momento creo que la hicimos en temporadas pasadas y a la hora que quería revisar la clase me di cuenta que en verdad no la había hecho, yo la había hecho a través de un devocional que yo tenía escrito. Así que hoy me puse a hacer esta parte y Dios realmente ha traído mucha revelación, ha traído mucha información que Él quiere darle a sus hijas el día de hoy. ¿Y por qué decidimos? Bueno, ¿por qué Dios decidió? Porque es Él que pone los temas cada semana. ¿Por qué es que Dios decidió hablar de su palabra en esta tercera sesión? Porque empezamos entendiendo por qué Dios debe ser la cabeza de tu negocio, el dueño de tu negocio. Pero ahí no queda todo. Y algo que yo he visto cuando converso con algunas, he podido conversar con algunas, y es que muchas, y eso me pasaba a mí también, no meditamos en la palabra de Dios. Entonces no conocemos la palabra de Dios, solamente conocemos ciertos versículos, mas no escudriñamos la palabra. Entonces Dios hoy quiere completar estos estos dos primeros pasos, por así decirlo, que son indispensables en la vida y en los negocios de cualquier persona. Porque podemos tener a Dios como cabeza, que está muy bien, Dios es primero, pero ¿cómo conocemos el carácter del Padre? ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo sabemos qué plan de vida tiene Dios para nosotras? ¿Cómo sabemos qué es lo que Él quiere de nosotras? ¿Cómo sabemos por dónde nos quiere guiar si no conocemos su palabra? Entonces, estos dos temas son indispensables para tener una vida y un negocio como Dios nos prometió. Bueno, Jesús nos prometió eh, una vida en abundancia, pero no se refiere a la parte económica, se refiere a la abundancia que va desde el interior, la abundancia de gozo, la abundancia de sabiduría, la abundancia de paz. Y eso solamente lo vas a poder encontrar cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios.
Entonces hoy vamos a aprender, así como la semana pasada Dios nos trajo esa revelación de por qué él debe ser cabeza de tu negocio, de tu vida, de tu matrimonio, de todo realmente, sino que este grupo está enfocado a los emprendimientos. ¿Por qué es que la palabra de Dios no es opcional, es indispensable en tu negocio y en tu vida? Así que hoy vamos a aprender. Y voy a empezar leyendo un versículo que está en Oseas 4:6. Voy a leer el versículo completo y luego unas palabras que es lo más común de este versículo, ¿no? Siempre, por ejemplo, hay versículos que los acortan como una frase y se vuelven muy conocida, como por ejemplo, fuerza te hice valiente, la dejan como una frase, pero el versículo completo es distinto. Entonces, este versículo es exactamente igual. Oseas 4:6. Dice, lo voy a leer en traducción en Reina Valera, y dice, mi pueblo, ay, perdón, sí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La frase, digamos, famosa de este versículo es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sé si la han escuchado alguna vez este versículo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es el principio de los problemas de la vida de cualquier ser humano, la falta de conocimiento en el Señor. Cuando nosotros no conocemos su palabra, no conocemos al Señor, es donde vienen los errores, donde vienen las malas decisiones, donde vienen los tropiezos. Jesús nos dijo que vamos a tener problemas en el mundo, pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. Pero ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a tener esa victoria si no conocemos? La Biblia es una de las armas que Dios nos entregó para poder pelear espiritualmente con las cosas del mundo. Entonces, hoy en día se está viendo mucho esto y lo hemos hablado desde el inicio de esta temporada y lo voy a repetir siempre. Si se dan cuenta, afuera hay muchas personas que están compartiendo la palabra, pero muchas veces con doctrinas que son falsas. Hay falsos maestros hoy en día. El enemigo se está metiendo con falsas enseñanzas, con una espiritualidad como si viniera de Dios. La gente habla de Dios, pero realmente no conoce a Dios. Y están pereciendo, están siendo destruidos porque no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios y se están dejando llevar por estas influencias del mundo, que es la nueva era, por estas influencias espirituales disfrazadas de Dios, cuando realmente no es así. Porque si tú escuchas profundamente, la enseñanza viene del yo. Y lo ponen a Dios como si fuera un genio o como si fuera el dador de todo y que Él tiene la obligación de darte todo y no desde el sometimiento. Claro, Dios nos da todo. Por supuesto, Él es nuestro Padre, pero Él no cumple caprichos. Él responde oraciones basadas en su voluntad, en lo que Él sabe que nosotras necesitamos. Entonces, quise comenzar con este primer versículo porque debemos entender que el problema que podemos tener en nuestras vidas es no solamente por no tener a Cristo en nuestra vida, sino por no conocer su palabra. Conozco gente que va a la iglesia, me he encontrado con incluso amigas que han ido a la iglesia, conocen algo de la palabra y ahorita han terminado engañadas con el enemigo, metidas en estas prácticas espirituales que sabemos traen muerte espiritual. Y eso me entristece, ¿no? O amigas que van a la iglesia y que en algún momento hemos compartido y luego las veo hablando del horóscopo, hablando de signos zodiacales, hablando de energías, de vibras, hablando de cosas que sabemos que no están en la palabra.
Y eso es lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es porque no hubo conocimiento pleno de la palabra de Dios. Entonces, cuando no conocemos al Señor, no vamos a poder conocer, o conocemos su palabra, perdón, no vamos a poder conocer sus caminos. Vamos a ser destruidos por el enemigo. Y ojo, él no va a entrar frontalmente. Si tú ya conoces a Cristo, si tú vas a la iglesia, él no va a entrar frontalmente. Aún conociendo la palabra, el enemigo no va a entrar frontalmente. Él va a entrar mintiéndote, con engaños, con seducción, pintándotelo como algo bonito, algo inocente. Por eso es que debemos conocer la palabra para poder filtrar las cosas que escuchamos, las cosas que vemos y las cosas que hacemos. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Esa debe ser siempre nuestra pregunta. Y esas personas están siendo engañadas y esclavizadas a mentiras de Satanás. Y esto ahora lo vamos a ver un poco a detalle más adelante. Ahora, nuestra vida y nuestro negocio van a estar seguros cuando conozcamos los principios del reino de Dios que se encuentran en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y aquí hay principios y son principios del reino de Dios. Quiere decir que estos principios se cumplen sí o sí. Por eso es que a veces la gente dice, ¿por qué a la gente mala le va mal? Y tal vez la gente mala lo que está haciendo es trabajar, por ejemplo, con el principio de la milla extra. Esas personas dentro de su maldad donan a causas X y los principios del reino se van a cumplir sí o sí. Entonces, debemos entender que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra maternidad, nuestros hijos, nuestros negocios están seguros cuando aplicamos esos principios en cada área de nuestra vida. Y Dios usa su palabra como principal medio para comunicarse con sus hijos. Sí, Dios utiliza prédicas, definitivamente cuando vamos a la iglesia los domingos, la palabra de Dios cuando el pastor comparte el mensaje, Dios habla a través de eso, ¿verdad? Por supuesto, hay personas que ahora hacen podcast y comparten la palabra, el evangelio, y también Dios usa a esas personas. Nosotras, si compartimos algo en redes sociales, por supuesto que sí. Una persona que te da palabra, también Dios la utiliza. Pero digamos que son medios secundarios que Dios usa para hablarte. El principal lugar por el cual Dios te va a hablar y te va a traer revelaciones solamente a través de su palabra. Por eso les decía la semana pasada, no, no llenen su vida espiritual solo de podcasts, de videos de YouTube, de mensajes bonitos en Internet, en Instagram. Busquen revelación directa del Padre. Busquen que sea el mismo Dios dándoles a ustedes personalmente revelación de su palabra. Porque, porque entonces ustedes van a poder evitar perecer y van a evitar tropezar. ¿Sí? Una vez, lo voy a repetir siempre, escuché, porque me quedó grabado, cuando un pastor dijo, está muy bien, escucha prédicas, pero las prédicas o los mensajes son revelaciones que Dios le dio directamente a ese pastor. Tú necesitas escuchar, necesitas tener revelación directa de Dios. Por eso es que necesitas una de las armas espirituales que Dios nos entregó, que es su palabra, ¿sí? Junto con la oración. Entonces, debemos entender que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Por qué es tan importante, y hasta, mejor dicho, ni siquiera es importante, es indispensable meditar en la palabra de Dios? Alguien que me pueda leer Salmo 119, versículo 105, para poder ya empezar a interactuar. Porque quiero que Dios también les vaya hablando a ustedes. Porque cuando uno lee un versículo, a veces Dios te está hablando. ¿Sí? Salmo 119, perdón, versículo 105. ¿Quién Sí, lo? yo hice. Ya, Rocío, gracias. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Amén.
Amén. Yo quiero que se imaginen esto, y aquí vamos a interactuar. Imagínate que estás en la carretera manejando, estás sola, todo es oscuro, no hay alumbrado público y estás yendo a 80 kilómetros, no, ni siquiera 80, ya, a 100 kilómetros por hora, que es lo mínimo que se maneja en una carretera. Eh, pero todo está oscuro y las luces, los faros de tu auto no funcionan. Quiero saber cómo llegas a tu destino así, en esa velocidad en carretera. Y hay caminos, hay curvas, no es recto. Quiero que pongan en el chat, quiero que me digan a los cuántos minutos creo que ese carro se estrella con algo. ¿Cómo sería? A ver, quiero que se imaginen. Estás en la carretera, llegas rápido al destino eterno, así es. Para empezar, ¿tendrías miedo de manejar de esa manera? ¿Verdad que sí? ¿Te daría miedo manejar eh, a 100 kilómetros por hora en una carretera con curvas, con desvíos a 100 kilómetros por hora y que las luces de tu auto no funcionen y que no haya alumbrado público? De noche, obviamente. Yo creo que nadie se atrevería a manejar de esa manera. Y cuando no conocemos a Cristo y no conocemos su palabra, estamos yendo por la vida de esa manera. En una carretera que es la vida, con curvas, con desvíos, en oscuridad, porque dice que cuando Cristo llega a nuestra vida, le trae luz a nuestra vida. Mientras tanto, vivimos en oscuridad. Y estamos como locos a 1000 por hora. ¿Y qué sucede? Como dice Rocío. Sí, Rocío lo dijo, que es básicamente muerte, mueres. Y hay muerte, porque pecas. Si vives a oscuras, sin conocer la palabra que te guía, lo primero que va a pasar es que vas a morir. ¿Qué sucede si prendes solo los neblineros? Que son los que... No, un faro, ya, un faro nada más. Está mejor, ¿verdad? Que ir a oscuras, pero aún así tendrías mucho cuidado. El faro, pero que no funcionan las luces altas, solamente funciona la luz baja. Ya estás mejor, pero puedes causar un accidente. Y eso pasa cuando tomamos la palabra solo para motivarnos, para hacernos sentir bien, cuando leemos solo un versículo y no conocemos el contexto, cuando solo buscamos en la frase bonita, la foto bonita para compartirla en nuestras historias, pero no escudriñamos. Entonces, la palabra de Dios es, miren, el rey David fue tan específico, que es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios son los faros, los neblineros, las luces más altas. Imagínate una camioneta 4x4 con las mejores luces, alumbrando tu camino de noche por la carretera, que es la vida que nos toca recorrer hasta que Cristo nos llame. Entonces sí hay una diferencia de ir en la carretera con los faros limpios, con las luces altas, pudiendo ver las señales, pudiendo ver los desvíos, pudiendo evitar los desvíos, mejor dicho, pudiendo hacer las curvas con cuidado, cuando nuestra carretera está iluminada. Y de la misma manera, cuando Dios trae luz a nuestra vida, a través de su palabra, vamos a poder evitar desvíos, dar las curvas con cuidado y llegar a nuestro destino final, que es finalmente sí, la eternidad, de manera segura.
Ahora imagínate que tú estás con tus niños atrás. ¿Te atreverías a manejar de la primera forma? Y a veces guiamos a nuestros hijos así, a ciegas. La palabra también dice que instruyamos al niño en el camino del Señor, porque aun cuando él se apartare, siempre va a quedar las enseñanzas, porque la palabra de Dios es vida. Y a veces estamos guiando nuestro matrimonio, estamos guiando a nuestros hijos, estamos guiando a nuestros negocios a oscuras. Y por eso vienen los problemas, vienen los tropiezos. Entonces, miren qué importante es, qué indispensable poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿alumbramos nuestro camino todos los días con la palabra de Dios? ¿O solo prendemos un foquito? A veces yo les confieso, a veces me da que prendo un foquito nomás. Y ese día en verdad no es igual. Me perdí lo que Dios me quería hablar ese día. Si es que en todo el día no aparté un tiempo con Él para estudiar su palabra, para escudriñar su palabra. Ahora, para mi negocio, ¿por qué es tan importante e indispensable conocer la palabra de Dios? Cuando Moisés muere, Dios le habló a Josué. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, lean el libro de Josué porque hay muchas cosas que les va a ayudar mucho a entender con respecto al emprendimiento? Y cuando murió Moisés, Dios habló con Josué. Y al momento de darle liderazgo para que siga guiando al pueblo de Israel, entre muchas indicaciones y cosas que Dios le dijo algo muy importante y específico en Josué 1:8. ¿Alguien quiere leer Josué 1:8? Josué 1:8. Dios le prometió que iba a estar con él, que nadie le haría frente, le dijo esfuérzate y sé valiente, pero fue muy específico en este versículo, que es una instrucción para todas nosotras también. Josué tenía que seguir el recorrido, conquistar tierras, ciudades para llegar a la tierra prometida, que es lo que hacemos nosotras con nuestros emprendimientos. Estamos conquistando ciudades para finalmente llegar a la tierra prometida, a esa promesa que Dios nos dio con nuestros negocios. Josué 1:8, ¿alguien lo tiene? Ya, Rocío, está bien, pues sí, sí, nadie me ayuda. Gracias, Rocío. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Entonces, ¿ustedes creen que Dios le dijo eso porque se le ocurrió? Y esa es la misma instrucción que debemos tomar hoy de parte de Dios para nuestros negocios. Dios le dijo a Josué que estudiara constantemente el libro de instrucción. Se refería a su palabra. No le dijo, lee un día sí, un día no, un mes sí, un mes no. No, le dijo constantemente. Segundo, le dijo que meditara de día y de noche en ella, o sea, en la palabra. Meditar en la palabra significa tomar tiempo para reflexionar sobre la palabra. ¿Qué es lo que Dios me quiso? ¿Qué quiere decir con esto? Ahí viene revelación. Y luego aplicarlo a nuestra vida. ¿Sí? Dice que meditemos en la palabra. Y de verdad, cuando tú empiezas a meditar en la palabra es diferente. Cuando tú lees un versículo, si tú te quedas con este versículo y empiezas a
a leerlo y empiezas a meditar en ella y decirle, Espíritu Santo, dame revelación, de verdad tú vas a ver cómo Dios de ese versículo te empieza a hablar muchas cosas, porque empieza a traer revelación y ya no solo se queda en un versículo bonito o en un versículo inspirador o motivador. No es el fin de la palabra motivarnos, porque la motivación es una emoción que se apaga. El objetivo de la palabra es transformarnos y eso es algo que perdura. La motivación se va en un ratito, pero la transformación hace el cambio. Entonces, Dios le dijo, medita de día y de noche. Le dijo que obedeciera todo lo que aquí estaba escrito. No solamente le dijo que la lea constantemente, que medite en ella, sino también que la obedezca, que sea hacedor de la palabra. Miren, y ahorita siento que nos está recordando esto. No solo lo leas, no solo medites, obedece. Y ahí vino una promesa al hacer estas tres cosas. Dios le dijo, si tú lees mi palabra constantemente, si tú meditas en ella mañana y noche y la obedeces, entonces, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No lo dijo no lo dijo un ángel, lo dijo directamente Dios. Fue el mismo Señor que le dio esa palabra a Josué. Y eso está vigente para nosotras. Entonces, nos está diciendo hoy, ¿quieres resultados en tu negocio? ¿Quieres prosperar tu camino? ¿Quieres prosperar tu negocio? ¿Quieres que te vaya bien en todos esos proyectos que yo pongo en tu corazón? Entonces, lee mi palabra constantemente, medita en ella de día y de noche y obedece. Y quiero contarles que justo hace unos días estaba orando y le decía, no, ni siquiera hace unos días, entre ayer y hoy. Y le decía, Señor, ¿pero qué más puedo hacer por mi negocio? Dime qué más puedo hacer. Y yo lo hago. Y miren, ahí está la respuesta. A veces buscamos estrategias afuera. ¿Qué más puedo aprender para aplicar a mi negocio? Me pasa. ¿Qué más puedo enseñar para...? Pero realmente, acá está la respuesta a esa pregunta. ¿Qué puedo hacer para que mi negocio prospere? ¿Qué puedo hacer para que mi negocio tenga más ventas? ¿Qué puedo hacer para...? Lee constantemente mi palabra, medita en ella de día y de noche y obedécela. Porque ahí está la promesa. Entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Lo dijo el mismo Dios y nos los está recordando ahorita. Entonces, estamos meditando en la palabra y aplicándola. No siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. Y por eso es que a veces no prosperamos, nos cuesta prosperar, o a veces sentimos que las puertas se cierran. Y es porque no estamos haciendo el plan que Dios le entregó a Josué, que es el mismo plan de vida para nosotros, para tu negocio. Tercero, ¿por qué debemos tener la certeza de que en la palabra hay verdad y vida? ¿Han escuchado afuera que algunos dicen, no, ese libro fue escrito por hombres? Esa es la excusa que escucho mucho. Y sin embargo, esas mismas personas están leyendo libros de reencarnación y están creyendo en ella, están leyendo libros de manifestación y creen ciegamente en ella. Y yo digo, ¿quién escribió esos libros? ¿Un marciano? Lo escribió un hombre. Pero hay una diferencia. Esto también fue escrito por hombres. Dios utilizó a hombres, a personas, para escribir su palabra. Pero hay una diferencia entre esos libros que muy famosos afuera y que la gente cree. ¿Cómo le dicen esto? No sé qué cosa cuántica, ¿cómo le dicen? Física cuántica y esas tonteras. Hay uno muy conocido gente que conoce la palabra lo sigue. Y esos son mentiras.
porque habla de Jesús, porque habla de Dios y esas cosas, pero por eso, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, a ver, alguien que lea 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero no son tímidas, pues, chicas. Vamos, acá estamos para compartir la palabra de Dios. ¿Quién lo puede leer? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 3. Todas me han dicho que tienen Biblias, entonces no deberían no tener el versículo. ¿Tú lo tienes, Cassandra? ¿O lo estás buscando? Si no lo leo yo, no hay problema. Segundo de Timoteo. Sí, Ya. ¿cuál era? 2 de Timoteo, capítulo 3, Allá, versículos 16 y 17. ya. Sí lo tengo. Ya, gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. amén, amén. Ahí está. ¿Qué de diferencia hay en los libros escritos por también por seres humanos? Pero hay una gran diferencia, que la Biblia ha sido escrita, es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos. Por eso le dije, la palabra no está diseñada para motivarnos. En ninguna parte el apóstol Pablo dice, te va a motivar, te va a inspirar. No, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Pero ojo, no con juicio, no para acusarte, sino para transformarte. El enemigo conoce muy bien la palabra, el revés y el derecho, y él sí la usa para acusarte. Pero Dios usa su palabra para corregirte con amor, con misericordia, con paciencia, con bondad. ¿Alguien ha sentido alguna vez esa confrontación del Espíritu Santo firme, pero con amor? Donde no hay juicio, donde no sientes culpa, sino sientes arrepentimiento y Señor, disculpa, no, yo no te quiero ofender, no, yo te quiero agradar, yo te quiero honrar. Es diferente la sensación. En cambio, cuando el enemigo utiliza la palabra, sientes culpa, te sientes sucia, inmerecedora del amor de Dios, que no puedes estar en su presencia. Y eso es lo que hace el enemigo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si supieran el carácter de Dios, no se dejarían engañar por eso. Y sabrían que esos pensamientos de acusación, de que te está juzgando, no viene de Dios. Y aun si tú te sintieras mal o con culpa, tú irías a la presencia de Dios y sentirías completamente lo opuesto. Entonces, la palabra de Dios está hecha para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, pero para cambiar, para transformarnos, no para acusarnos. Después dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia habla de finanzas, habla en Proverbios es uno de los libros, ¿no? Que escribió el rey Salomón, de mucha sabiduría. Habla de no meterte en deudas, de no ser fiador de alguien, te habla de las malas juntas, te habla del adulterio, qué pasa si cometes adulterio, o sea, es fuerte. Algunos versículos son un poco fuertes, pero realmente Proverbios es un libro donde puedes adquirir muchísima sabiduría. Y es, creo, Dios usa toda la palabra, pero digamos, uno de los libros donde directamente la corrección es directa, ¿no? Las advertencias. Y hay mucha gente que cuando no conoce el carácter de Dios, toma estos versículos como ataque, porque
La Biblia también habla, hoy día justo estaba leyendo Romanos, y Romanos es un libro maravilloso porque Romanos habla de la salvación, habla del pecado, pero también te habla del pecado y te puedes sentir confrontado porque habla de la homosexualidad, habla de la avaricia, de la envidia, de estas cosas. Y algunas personas que aún no han soltado el pecado se pueden sentir ofendidas porque no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios. Y lo único que quiere hacer Dios es guiarte, corregirlo, abrirte los ojos a su verdad. Por eso es tan importante la palabra y tenemos que tener esa certeza. Y finalmente el versículo 17 dice que la palabra de Dios es usada por el mismo Dios para prepararnos y capacitarnos para toda buena obra. ¿Quién le ha dicho a Dios, úsame? Señor, acá estoy, úsame a mí. ¿Quién ha dicho? Escriban en el chat. ¿Quién le ha dicho, Señor, úsame? Yo quiero ser usada tremendamente. Rocío, yo. Pero ¿cómo Dios nos va a usar si no nos dejamos capacitar por Él? Señor, yo te quiero servir, úsame. Vemos en redes sociales de verdad personas usadas grandemente por el Señor y a veces decimos, yo también quiero eso, pero la pregunta es, ¿te estás dejando capacitar por el Señor como tiene que ser a través de su palabra? ¿O quieres hacer las cosas en tus fuerzas y en tus propias ideas? Entonces Dios nos prepara y nos capacita para toda buena obra. Tú quieres que tu negocio prospere, que tu negocio tenga propósito, que tu negocio realmente sea de impacto y bendición para el mundo, no solamente en esta época, sino que quede un legado. Necesitas prepararte y capacitarte de parte de Dios a través de su palabra. Voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este tema, me olvidé de advertirles al empezar, ya somos 10 de 14. Puede ser un poco incómodo, puede ser tal vez un poco confrontante si es que todavía no has permitido que la luz de la palabra entre a tu vida. Y es normal. Por eso mucha gente no quiere leer la palabra de Dios porque no quiere sentirse confrontada. Y yo hoy día en la mañana en Romanos, hay un versículo en Romanos que justo compartí, capítulo 2, versículo 25, si no me equivoco, donde dice que un corazón transformado le importa más lo que dice, lo que piensa Dios que lo que piensa la gente. Y mi compromiso con Dios, desde que Él me permitió servirlo, ha sido hablar con su verdad, no con mi verdad, sino con su verdad. Y yo me he comprometido a hablar de su palabra, a hablar de Él, a hablar de lo que Él hace a través de su palabra. Y de quitar toda mentira, todo engaño que el enemigo está poniendo o disfrazando la palabra para que no haya transformación y que solo haya motivación. Y el enemigo está utilizando la palabra para motivarte y mantenerte así, tranquilita, pero no para transformarte. Dios la usa para transformarte. Y para transformarte tienes que haber confrontación. Y la confrontación incomoda, porque la sentimos nosotras cuando estamos a solas con Dios como, ay, qué incómodo. Pero no me importa, Señor, yo quiero crecer en ti. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero ser mejor por ti, porque yo realmente quiero servirte y trabajar en tu obra. El otro día yo tengo una de mis hermanitas, mi hermanita menor es testigo de Jehová y estábamos compartiendo la palabra. Pero ella llegó un momento que ella pues desde su interpretación y me mandaba versículos y yo también. Y bueno, mi posición nunca va a ser de querer ganar, porque
como yo le decía, eso es interpretación. La Biblia se lee con revelación, es revelación. No es eso es interpretación de alguien. La Biblia se lee, Dios te da revelación en su palabra. Y terminamos la conversación muy amigablemente. Bueno, ya, ahí lo dejamos. No, ni ella, ni, o sea, ninguno de los dos quiso como que ganar la conversación, porque hay mucho amor y respeto entre las dos. Y yo me quedé orando luego, oré por ella, y me quedé orando y dije, mi intención nunca va a ser imponer mi forma de pensar, sino revelar la palabra a su vida. Siempre que yo diga algo o enseñe algo, voy a decir qué dice la palabra de Dios sobre eso. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo digo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios mismo en su palabra de lo que estamos conversando? Y ahí no gano yo, ahí no gana la otra persona, quien gana es Dios. Entonces, si en algún momento te pasa que estás intercambiando opiniones acerca de alguna interpretación, porque va a pasar, porque hasta en cristianos nos va a suceder, ¿sí? Es mejor orar por revelación, que sea el Espíritu Santo trayendo revelación. Señor, realmente, ¿qué es lo que tú quieres decirnos a través de esto? No es quién tiene la razón, es qué dices tú de eso. ¿Sí? Quise hacer este paréntesis porque no quiero quedarme con 5 al final. Pero sí es importante que, es que en verdad yo les quiero decir que una de las cosas por las cuales yo voy a luchar mucho es que, por dos cosas. Esa es mi intención principal, porque después de eso viene todo lo demás. Y los dos objetivos principales de este grupo es que tú logres intimidad con Dios y que te vuelvas conocedora y hacedora de su palabra. Porque son las dos únicas formas que tú vas a poder tener vida plena y abundante como Jesús nos prometió en cada área de tu vida, incluyendo tu negocio. Afuera ya hay mucha información de motivación. De hecho, en mis redes sociales yo comparto algo así. Pero aquí venimos a hablar más profundamente. Y el objetivo de este grupo es que tú puedas salir con una relación profunda con el Señor en intimidad y que puedas conocer verdaderamente su palabra para que Él a ti te dé revelación, te capacite, te prepare para buena obra. Esa es mi intención y es lo que voy a defender siempre, ¿sí? Entonces sigamos. Iba a leer Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios pone a la luz, revela a la luz. Ayer hablaba con Sofía, que es una señora del grupo también, tan linda, nos juntamos ayer. Y en vez de la conversación, o sea, me di cuenta que Dios había puesto a la luz algo de mí que yo no sabía que tenía. Y Dios la expone. ¿Para qué? No para acusarte, sino para transformarte. Porque cuando tú le dices, como el rey David, escudriña mi corazón y hazme ver aún mis pecados más ocultos, Dios dice, ok, perfecto, y empieza a sacar esas cosas que tal vez tú ni te das cuenta o no sabes que tienes para que puedas cambiar. Miren qué maravilloso que es Dios. Él es tan bueno, tan maravilloso. Ahora, de nada sirve tener revelación si no aplicamos la palabra en nuestra vida. Y eso lo dijo en Santiago. La verdadera transformación la vamos a tener, tanto en tu vida como en tu negocio, la vamos a tener solo cuando apliquemos los principios de la palabra y no solo para usarla de motivación mañanera, matutina o diaria.
De hecho, qué bonito es despertar con un versículo, que es mejor que leer noticias, pero Dios quiere más de nosotros, o sea, quiere más. ¿Quién puede leer Santiago capítulo 1, versículo 22? Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Alguien lo tiene? Si no lo leo yo, Rocío. Santiago 1, capítulo 22. Ay, bueno. Pues sí lo tengo. Ya, gracias. A ver, Rocío. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Así es, amén. Nueva traducción viviente, ¿no? Yo había leído también el Reina Valera. Entonces, Santiago es súper claro y nos dice, no solamente escuches, haz. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Josué? No solo leas, no solo medites, obedece lo que aquí está escrito. Entonces, la invitación del apóstol Santiago es de que no solamente escuchemos la palabra, sino que la pongamos en práctica, porque de lo contrario nos engañamos. Nos memorizamos los versículos, pero no los aplicamos en nuestra vida. Entonces, no hay fruto. Aunque la palabra siempre trae fruto. Pero no hay verdadera transformación porque no la estás aplicando en tu negocio. Te llenas de teoría. Como por ejemplo, imagínate, para bajar de peso, haces un plan de alimentación, te aprendes de memoria todo el plan, pero no lo aplicas. No vas a bajar de peso. Edith se ríe. Claro, la palabra de Dios es igual. No va a haber transformación si solo te la aprendes y no la aplicas en tu vida. No hay transformación. Te vas a llenar de conocimientos. Y en Santiago 1:25 hay una promesa, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Nuevamente regresamos a lo que el mismo Dios le dijo a Josué. Lee constantemente, medita de día y noche y obedece. Es que la palabra nunca se contradice, porque la escribió Dios y Dios no se contradice, porque no es hombre. Ahora, Jesús también lo dijo y fue claro con lo que Santiago dijo con respecto a que debemos poner en práctica, porque es verdad, lo voy a buscar, está en Juan 8, versículo 32 dice. ¿Se acuerdan que en Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando conocemos la verdad, y la verdad es esta, no es nuestra verdad, es la verdad de Dios. En la conferencia, ellas, las que están en Lima y van a Camino de Vida, las que fueron a la conferencia el año pasado, uno de los pastores hablaba acerca de la palabra y dijo, la palabra de Dios no son tus pensamientos, son los pensamientos de Dios. Y a mí me encantó esa parte porque es verdad. Y dijo, cuando tú compartas la palabra, comparte la palabra, no compartas tus pensamientos, comparte la palabra de Dios. Lo que Dios revela, porque son sus palabras, son palabras él dijo así, son palabras del cielo. Y eso es fuerte, y eso es poderoso. Entonces Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No todo el mundo va a saber la verdad, porque no todo el mundo conoce la palabra de Dios. Y ahí también, y esto lo tomo porque eso me lo enseñó mi hermana,
Acuérdense que en el mundo hay muchas religiones y hay muchas personas, hay muchas religiones que tienen su propia Biblia, eh, sus propios templos, sus propios dioses. Y vas a escuchar afuera que dice, ojo, no digo que con esto vas a polemizar y no, porque siempre hay que ser respetuosos y orar por las personas, más bien. Pero la gente afuera dice, tienes que respetar porque así como tú crees en tu Dios y no, y tú lees tu Biblia, pues ¿cómo sabemos que esa es tu verdad? O que esa es la verdad, porque cada quien tiene su verdad. Y mi hermana me dijo algo muy cierto. Hay una diferencia entre la verdad de ellos y la verdad que nosotras conocemos. Y es que en esas religiones adoran a un Dios muerto. Nosotras servimos y adoramos a un Dios vivo. Esa es la primera diferencia. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Y lo segundo es que esos libros, esas Biblias, por así decirlo, si fueron escritas por un humano y no fue inspirada por Dios, sino por esos dioses muertos, que están muertos, ¿no? Yo no sé mucho, les confieso, no sé mucho de otras religiones, de las religiones del... Pero, pero ellos se basan en eso, pero eso no fue inspirado por Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, nosotras sí podemos decir con total certeza, es que nosotras sí conocemos la verdad. Más bien esas personas no tienen y no conocen la verdad. Ahora, por un tema cultural, no nos podemos pelear, pero podemos orar porque Dios sí se puede, Jesús se puede revelar a la vida de esas personas. ¿Cuántas personas del budismo se han transformado, han conocido a Cristo y han entregado su vida a Cristo? Entonces, sí es posible. Entonces, nosotros debemos tener la certeza que nosotras, como dijo Jesús, que sí conocemos la verdad y que esta es la verdad absoluta. Lo crean o no afuera, tú debes de tener la certeza que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta en el mundo, solamente Dios. Dios sí tiene la verdad absoluta y está en su palabra. Y eso es lo que debes tener en cuenta en tu vida, defender eso sin llegar, obviamente, como les digo, a polemizar ni nada. Siempre es que dice la palabra de Dios. Ese debe ser el fin. Entonces, miren lo que dijo Jesús, ¿no? Y conocerán y la verdad será ser libre. Ahora, ya estamos cerrando con 2 puntos más y cuando tú conoces la verdad, no vas a ser engañada por falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Y el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, voy a leer el capítulo 3, fue muy específico y tajante, y le advirtió esto, mejor que no fue tajante, le advirtió a Timoteo, Timoteo era su discípulo, acerca de esto. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Dice, peligro de los últimos días. Voy a leer rapidito, dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y aquí quiero que vean, que escuchen, porque esto es una alerta, que es lo que está sucediendo con las mujeres, sobre todo en el emprendimiento femenino, o sea, en general con las mujeres. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Eso es lo que está pasando ahorita con el tema de la nueva era, con la espiritualidad falsa que el enemigo ha creado y está
Y hay personas que están sirviendo así a Satanás, reclutando almas a través de estas enseñanzas, y la mayoría son mujeres. Y eso es lo que está pasando, y aquí está escrito. Porque son mujeres vacías que no han sanado en Cristo, que no conocen la palabra de Dios y están en búsqueda, como dice, van detrás de nuevas enseñanzas, pero siempre se van a sentir vacías. Yo hablaba con esta amiga que me dio, de verdad yo, como le tengo confianza, fui muy frontal con ella, le dije, tú sabes lo que estás haciendo. Porque ahora ella enseña el tema del Reiki, hace sus talleres de sanación con piedras. Y tiempo atrás ella iba a la iglesia ¿y saben por qué cayó en eso? Por lo que dijo acá el apóstol Pablo. Hubo temas en su casa a causa del pecado, puertas abiertas. Se sintió como que, y empezó a buscar sanidad y sanación en los lugares equivocados. Y aparentemente ella dice que se siente en paz, pero luego me contó que está peor que cuando iba a la iglesia. Y me dice, yo no sé esto cuándo va a terminar. Y es como, me dice, y a veces le viene como la ansiedad y esas cosas. Porque claro, es que ese es el precio de estar metida en ese tipo de prácticas. Entonces tú ves, sí, a la gente que habla de, qué bonito. Y esas mujeres están vacías. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Van a estar vacías hasta que Cristo llegue a traerles sanidad y a traer verdad a sus vidas. Luego sigue, estos maestros se oponen a la verdad. ¿Qué verdad? Esta verdad, ¿no? Tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Es lo que está pasando con toda esa gente allá afuera. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janés y Jambres. Voy a saltarme hasta el versículo 13, donde dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Ahí está, por eso lo estamos viendo ahora más, que el diablo está más descarado que hace 5 años atrás, 6 años atrás, que yo me encontré por primera vez con eso. Y yo no estaba tan fortalecida en la palabra, y mi hermana me hizo una alerta con una coach, que es que yo en ese entonces buscaba, pues, y Edith conoce la historia, hacer nuestro negocio en pantuflas, ¿de acuerdo? Y yo quise comprar, me acuerdo, un curso, y me acuerdo que fue 2000, fue en pandemia o antes de pandemia, Edith, creo que de 2019, 2018, por ahí, ¿no? Sí, antes de pandemia. Un Antes de poquito, ahí pandemia. nomás estaba empezando el año. Ya ves. Entonces, porque estábamos buscando, pues yo les he contado, es mi negocio online, y esta chica pues te hablaba, eh, ¿cómo es? Trabaja en pantuflas, ¿sabes? Entonces, qué bonito. Y lanzó su curso cuando en ese entonces pues no era tan fuerte como ahora el tema de los productos digitales. Y me acuerdo que costaba como $1,000 o $2,000. Mil. $1,000 ya. Entonces yo estaba emocionada. Esto es lo que yo estaba buscando. Ok. Miren, antes de pandemia, mi hermana me mandó, creo que por me mandó la Biblia. Ella me lo mandó a inicios de pandemia, en marzo. Y me acuerdo que llamé a mi hermana, le digo, préstame la plata, le mandé. Hablé con mi papá, perdón, hablé con mi papá. Entonces, mi papá me dijo, ay, hijita, no sé, que no sé qué, ay, papi, por favor, yo te lo voy a devolver, porque claro, la promesa de yo te voy a enseñar a facturar $100,000 al mes. Entonces yo dije, ya, pues me hago millonaria en un ratito. Y, y me acuerdo que mi hermana me dijo, mándame el brochure, porque en ese entonces pues no había tanto, o sea, las páginas de venta no eran, o sí, tenía su página de ventas y le mandé la página de ventas. Y mi hermana después de leer me llamó y me dijo, ni se te ocurra comprar eso, esa chica está metida en enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y como yo no tenía la verdad, yo decía, no, ¿será?
Me dijo, Isabel, no, habla, eso es nueva era, me dijo así. Busca, averigua. Todo lo que ella enseña es nueva era. Y yo no sabía, les prometo que yo hasta ese momento yo no sabía lo que era nueva era. Investigué, entré a YouTube, a Google, todavía no existía ChatGPT, y me puse a buscar qué era nueva era, y cuando vi, dije, ay, no, Dios mío. Y mi hermana, yo le voy a decir lo que mi hermana me dijo en eso, nunca lo voy a olvidar. Me dijo, Isabel, tú eres libre de comprarlo, me dijo. Pero yo te digo una cosa, si tú decides honrar a Dios y no comprar eso, créeme que en algún momento Dios va a honrar tu obediencia y te va a dar el curso que tú necesitas. Wow, wow, ahorita me acabo de acordar, me dio un curso en el 2024, 5 años después. Así me dijo. Tú eres libre de comprarlo, pero si tú decides honrar a Dios, Dios va a honrar tu obediencia y te va a dar el curso que tú realmente necesitas, si quieres. Y dije, ok, voy a hacerle caso a mi hermana, porque ella sabe más que ella, tiene más tiempo. Me dijo, ok, no lo voy a comprar. Y compré otro curso de unos chicos chilenos, ¿te acuerdas, Edith, también? Que nos enseñaba los embudos. Y ellos normal, ellos no enseñaban. Entonces, esa fue mi primera cara, mi primer encuentro. Y ya después, conociendo la palabra, llego a Timoteo y tenía razón. Yo me había puesto cara a cara a ese tipo de enseñanzas. Y por eso acá dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Claro, porque ellos también viven en una mentira grande. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Pero miren lo que dijo el apóstol Pablo, y es lo que está sucediendo ahorita. Por eso nuevamente regresamos a Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero Jesús te dice, y sabrás la verdad y conocerás, perdón, la verdad, y la verdad los hará libres. Ya está. Ya está. Entonces, por eso, por eso les decía, ¿no? Que dos cosas que son mi objetivo con este grupo, y abrí, yo me acuerdo, la cuenta esta de empresaria del reino, a raíz de ese encuentro frontal, cara a cara, que tuve con la nueva era. A raíz de este versículo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, donde dice que las mujeres van a ser engañadas. Y dije, no, las mujeres necesitan saber la verdad, necesitan quitarse la venda de los ojos, necesitan saber que solo tomadas de la mano de Jesús van a tener negocios realmente exitosos y sin perder su alma, más bien ganando su alma y almas para el reino de Dios, para la eternidad. Chicas, y la lucha es fuerte. Y Dios está buscando mujeres valientes que se levanten con valentía a hablar la verdad, su verdad. Porque afuera ya hay muchos maestros enseñando cosas que no son. Y ellos mismos siendo engañados. Por eso mi invitación es que te sumerjas en la palabra, te dejes capacitar por el Señor y salgas al mundo a quitarle la venda de los ojos a esas mujeres. Dios te va a decir cómo, en dónde, con quién, pero vas a tener autoridad porque tú tienes la palabra en tus manos. En Efesios habla el apóstol Pablo también habla acerca de las armas espirituales y dice que nuestra espada es la palabra de Dios. Esa es tu espada, esa es tu arma. Tú no estás desarmada.
Para terminar, la palabra te da esperanza en la espera y nunca regresa vacío. Alguien que lea Romanos 15:4, que lo tenga a la mano, Romanos 15:4. ¿Alguien lo tiene? Edith lo tiene, creo. Romanos 15:4. Edith tiene una Biblia bien bonita, es la que yo les contaba, yo me la compré, bien, pero la dejé en la casa de mi mamá. ¿La encontraste, Edith? Romanos 15:4. No sé, se me rayó. No lo tengo en la Biblia acá porque llegué de la calle. Estoy en el celular. Ajá, sí, está bien, yo también lo ¿Será, he buscado acá. será todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza? Amén. Lo voy a leer ¿esa qué versión es? NTV, ¿Sí? sí, Porque yo tengo en NTV o y dice no. así, miren. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanzas. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, la palabra de Dios también lo que hace es que nos sirve de enseñanzas, dice, y nos da ánimo y esperanza. Anima tu alma y te da esperanza mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Por eso es que cuando, por ejemplo, los salmos, cómo reconfortan nuestro espíritu. Y a través de la palabra de Dios, Dios nos fortalece el carácter. Y la paciencia es una de las cosas que nos ayuda a aprender. Entonces, miren qué bonito a mí me encantó este versículo, en algún momento lo he compartido porque me gusta esta parte del final que dice, ¿no? O sea, que nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, si estás en una espera de alguna promesa, refúgiate en la palabra, porque Dios ahí te va a recordar que Él es fiel, que Él no cambia, que Él no miente y que sus promesas siempre se cumplen. Aunque te olvides, a veces nos olvidamos, la palabra por eso está diseñada para eso. Y el Señor en Isaías 55:11 dice, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso dice, instruye al niño en sus caminos, porque aún cuando creciere y se apartare, esto nunca va, ¿no? Esto siempre va a dar fruto. A tus hijos enséñale la palabra de Dios. Porque aún si entran en la rebeldía de la adolescencia, nunca van a tener un filtro y un freno, que es la semilla de la palabra. Entonces en Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Y para cerrar, Dios siempre va a enviar su palabra y siempre, no regresa vacía. Logra sus propósitos y prospera en todos los lugares que lo envía. Además, la palabra, acuérdense de la parábola del sembrador. Nuestra vida, nuestro corazón debe ser esa tierra fértil en donde la palabra de Dios es sembrada, echa raíces profundas y produce frutos por 100 veces más. Es lo que dice Jesús. Seamos esa tierra fértil. Por eso es que Santiago dijo, no solo sean oidores, sean hacedores de la palabra. Seamos tierra fértil para la palabra de Dios.
Y quien hace la obra, me encanta porque siempre lo escucho varias veces en las predicas y los domingos, dice, la palabra es la que hace la obra, no es el pastor. No somos nosotras que lideramos tal vez un grupo pequeño, es la palabra de Dios. Por eso que todo lo que enseñemos debe estar fundamentado en la palabra. Por eso si queremos exponernos en enseñar a los hijos de Dios, debemos capacitarnos en la palabra. Todas las enseñanzas deben estar fundamentadas en la palabra. Yo les quiero confesar que de verdad, desde que yo abrí el grupo pequeño, me sentí mucha responsabilidad con este tema, en este punto, mejor dicho, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno, dándoles alguna enseñanza falsa. Por eso todo está fundamentado en la palabra. Y por eso siento la responsabilidad de seguirme capacitando y no es porque Dios confía a tus hijos, te confía un grupo de hijas, de hijos. Y tú tienes la responsabilidad de sus vidas y de sus almas en la eternidad. Y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de cómo vives, ten cuidado de lo que enseñas, para la salvación de tu alma y de quienes te escuchen. Entonces sí hay responsabilidad. Yo por eso les decía, tú quieres ser usada por Dios, necesitamos capacitarnos directamente con el dador de vida, a través de su, para no ser pieza de tropiezo, piedra de tropiezo, por nuestra salvación y la salvación de las personas que nos escuchan. Y esto trae mucha responsabilidad. Ahora, nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero, pero tenemos que tener esa intención y ese corazón de no hacer tropezar, ¿sí? Entonces, bueno, creo que este tema ha estado de verdad, me ha hecho recordar mucho cómo es que debemos vivir, pero no sé si alguien quiere compartir algo antes de terminar, algo que quieran compartir. Voy a orar por la siguiente clase. Justo Dios me puso en el corazón hacerles una encuesta. A ver, voy a darles en una encuesta unas 3 opciones para ver qué tema, 2 o 3 opciones, qué tema vamos a tocar la próxima semana como prioridad, ¿no? Porque al final quien sabe qué necesitamos es el mismo Dios. Él sabe si necesitamos en este momento sanidad, si necesitamos algo, él sabe, porque Él nos conoce. Entonces, no sé si alguien quiere compartir algo. ¿Qué fue lo que más Yo, le gustó? Sí, Rocío. no, pues de verdad gracias, gracias a Dios primeramente que puso este tema en tu corazón y a ti por darlo, porque es un hermoso recordatorio de parte del Señor, pues de que todo lo que necesitamos está ahí en su palabra, en la Biblia. Y es nuestra responsabilidad leerla y llevarla a cabo, ¿no? De veras le agradezco al Señor por este tiempo. Y bueno, en mi congregación estamos leyendo un libro que se llama El hombre celestial. Si tienen oportunidad de leerlo o lo han leído, ay, yo nunca lo había leído, qué maravilloso está, de verdad. Sí, Este es sobre el cristianismo en China, ¿no? Y, y bueno, dice ahí que todas las historias, o sea, hay otra gente que dice todo es real, o sea, todo lo que aquí describen es sí pasó, somos testigos, ¿no? Una de las cosas, pues que son muchas, pero bueno, les voy a platicar rápido dos. Una es que, eh, pues sí, se tenían que esconder del gobierno, ¿no? Para poder escuchar de la palabra. Y entonces, bueno, una de las personas, una mujer, estaba jovencita, tenía 16 años, algo así. Iban a casas a escuchar la palabra y pues se tenían que regresar a su casa, pero ya en la noche porque pues les ayudaba la oscuridad a esconderse, ¿no? Pero, o sea, era tan densa la oscuridad que a veces ella perdía el camino de regreso a casa. Entonces, no, y como lo que tú decías del carro. Entonces dice que solamente cuando se salía del camino, ella veía una lucecita
que la volvía a llevar al camino y luego ya desaparecía esa luz. Y que solamente pasaba así y llegaba a su casa bien, porque también pues había gente que asaltaba y así, ¿no? Y el Señor la protegió siempre. Esa es una. Y la otra, esta se llama el hermano Jun. De verdad, es que es maravilloso todo lo que el Señor hizo en su vida. Pero bueno, de una manera milagrosa recibió una Biblia porque no era como que, como nosotros, que la tenemos a la disposición y tenemos muchas traducciones. O sea, no, en ese tiempo ahí no había Biblias, o sea, las habían eliminado. Entonces, tener una Biblia era de verdad un tesoro y él lo apreciaba tantísimo. Y él se aprendió de memoria. O sea, en primer lugar eran campesinos. No sabían, no tenían mucha instrucción. Él recibió solamente 3 años de escuela. Con eso poquitito, cuando recibió su Biblia, empezó a leerla, pero carácter por carácter. Ustedes saben que es totalmente distinto cómo se escribe y se lee allá. Entonces él no sabía bien, agarró un diccionario, empezó a leer la Biblia carácter por carácter con el diccionario. Imagínense, es como nosotros así, palabra por palabra, con un diccionario, ¿no? Y se aprendió, lo primero que se aprendió de memoria fue todo el libro de Mateo. O sea, yo nada más digo cómo se aprendió la genealogía. O sea, y con eso él empezó a predicar, ¿no? No, lo que tú decías también sobre la palabra, o sea, la misma palabra es la que transforma, no interpretaciones, no eso. Y entonces, la primera vez que el Señor lo llevó a predicar, porque él dice que ni siquiera sabía lo que era predicar, empezó a recitar todo el libro de Mateo y eso trajo a gente a los pies de Cristo. Entonces, de verdad, la Biblia y la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, qué hermosos testimonios. Y gracias por contarlo porque no valoramos lo que tenemos. Y en China, no sé exactamente la situación ahorita, pero efectivamente mataban cristianos, no tenían la libertad de leer una Biblia. Entraban a las casas y si te encontraban con una Biblia u orando, te mataban. Nosotros tenemos la libertad de subirlo ya a nuestras redes sociales y todo, y no valoramos. Gracias, Rocío, de verdad, porque como yo le decía a mi esposo ayer, ¿no? Por el conflicto de que, felizmente a Dios gracias, ya creo que ya terminó, de Israel con Irán. Esos niños no decidieron dónde nacer y están ahí en plena guerra, y nosotros que a veces nos quejamos, le digo, porque no tenemos la visa, no te dan la visa americana, has nacido en un país libre, donde no hay guerra. Qué bendecidos somos, y a veces no nos damos cuenta porque solamente estamos enfocados en lo que nos falta, en lo que queremos y no en lo que Dios nos ha dado ya. Y eso es algo que debemos también aprender, ¿sí? Bueno, voy a tomar una foto. Sonrían o pongan corazoncitos. Justo ayer me escribió quien me ayuda y me hace seguimiento en la iglesia. Me dice, ¿cuántas personas habían en tu grupo? Y les mando siempre las fotos. A ver, sonrían. Una, dos, y... Ay, qué lindo sus corazones. Ya está. Listo. Entonces, vamos a orar para cerrar este tiempo. Yo sé que Dios ha hablado Y mucho. Isabelita, una petición te quiero hacer. ¿Tú crees que sería fácil? Hablas de varios versículos durante toda la clase. Y lamentablemente no los puedo apuntar porque siempre los martes llevo a mi niña a su clase de danza. Entonces estoy escuchando tu clase pero en el celular, en el carro, mientras sacan la clase me meto al carro. Y cuando llego ya hasta casi al final, entonces no puedo apuntar nada. Y de repente, y ahí hay versículos tan hermosos que mencionas que de repente en el WhatsApp, estos son los versículos de la clase de hoy. Entonces, pucha, ya los puedo Sí, repasar, leer, ¿no? sí, los hacía y me olvidé. Sí, sí, sí. Ahora les comparto la Recapitula todo foto. desde la primera clase. Les comparto la foto con los versículos. Sí, sí, sí lo hago, ¿no? Esos fueron los versículos que estudiamos. En algún momento dejé de hacerlo porque yo digo, ay, ¿será que realmente los estudio? Entonces, pero no, si tú me los estás No, pidiendo es por algo. yo Entonces sí Dios los está quiero, trayendo sí. el recordatorio de Isabel. Tienes que mandar los versículos. ¿Por qué? Porque Dios también
va a traer revelación, te va a traer revelación directa a ti. Y algo antes de cerrar, que el apóstol Pablo también dice, que la Biblia no se lee con entendimiento humano. Ojo, si tú tratas de filosofar en tu razonamiento humano, la Biblia no la vas a entender. La Biblia es revelación y es revelada solo por el Espíritu Santo. Por eso antes de leer la palabra de Dios, ora y pídele al Espíritu Santo que te traiga revelación, sabiduría, entendimiento, discernimiento, don de ciencia, pídele para que te cuente Dios todos sus misterios. Pero es por revelación, ¿sí? Por eso es que a veces, ay, pero es que no entiendo, claro, porque estás tratando de filosofar en tu razonamiento y no lo vas a poder ver así, porque las cosas de Dios no se ven en lo humano, sino en lo espiritual. No se entienden, perdón, en lo humano, sino en lo espiritual. Por eso es que las personas que no conocen de Cristo, cuando tú le hablas de la palabra, y el apóstol Pablo también lo dice, son tonterías. Las cosas de Dios les parecen tonterías, ¿sí? Por eso digo, nunca hay que polemizar ni pelear, sino orar para que el mismo Espíritu le traiga verdad y revelación a esa persona que está con el entendimiento cerrado, ¿sí? Gracias, Edith. Sí, si has hecho ese recordatorio es porque Dios está pidiendo que mande los versículos. Qué lindo, chicas. Gracias, qué hermoso tiempo. Gracias por quedarse hasta esta hora. Yo les digo, es la mejor inversión que podemos hacer es cuando pasamos tiempo con el Señor y qué lindo pasarlo en comunidad, ¿sí? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por cada una de las chicas que está conectada hasta el final de la clase, Señor. Padre, yo pido que cada semilla que tú has traído, Señor, pueda entrar en tierra fértil en cada una de nosotras, que eche raíces profundas y que produzca mucho, mucho fruto, Señor, para tu gloria, tu honra y la expansión de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor. Padre, danos siempre el querer como el hacer. Quítanos esa distracción, la pereza espiritual, Señor, que a veces a la cual nos enfrentamos, Señor, y no queremos leer la palabra. Sabemos que es el enemigo el que evita que nosotras nos sentemos a tu lado, Señor, y podamos estudiar, meditar y obedecer tu palabra, Señor. Pero te pido que nos cubras, que nos ayudes, Señor, que nos levantes, que sea el poder de tu espíritu que nos haga, Señor, leer tu palabra, porque sabemos que ahí hay vida, Señor. Y oro también por aquellas personas, Señor, por aquellas mujeres emprendedoras, Señor, que están siendo engañadas, Padre, por el enemigo con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, Señor. Padre, yo te pido que les quites el velo de la mentira, que abras sus ojos espirituales, que tú puedas, Cristo, revelarte a sus vidas, Señor. Yo te pido por un ejército de mujeres empresarias, Señor, que se levanten, Señor, con tu palabra en la mano como esa espada, Señor, y empiecen a expandir tu palabra, el evangelio, Señor, por todo el mundo, Señor. Padre, yo te pido que levantes a esas mujeres, Señor, que les quites la vergüenza de hablar de ti, Señor, de las buenas nuevas. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Te entregamos esta semana y los últimos días del mes, Señor. Esta es la última sesión del mes. Y te damos gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Te entregamos este cierre de mes para que podamos cerrar en victoria, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestras preocupaciones, Señor, y eres tú quien suple toda necesidad. Te damos gracias y te pedimos bendición abundante para cada una, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, voy a terminar la grabación y